Dios tiene el día de hoy estipulado para nosotros que podamos buscarle, puesto que el día de hoy, lo digo con certeza, nos ha permitido respirar. Aún para aquellos que están escuchando los mensajes, es una oportunidad que Dios te está dando a ti, que escuchas el mensaje, de que busques genuinamente a Dios. Una de las cosas que erróneamente se cree es que el asistir a determinado tipo de iglesia es donde tú vas a salvarte, a salvar tu alma. Y no es así. Sí es un medio, la iglesia. Nosotros te invitamos a que leas tu Biblia, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Dice así la Escritura. Decía así el Señor Jesucristo. Es necesario que cada uno de nosotros volvamos nuestro corazón a Cristo genuinamente. ¿Qué es lo que nosotros decimos o qué es lo que pasamos cuando nosotros nos enamoramos de alguna persona? No toda nuestra atención está puesta, está fija. Aún en las cosas que nosotros deseamos lograr, nos ponemos, nos disponemos, nos predisponemos a lograrlo, a hacerlo, a seguir las instrucciones, ¿sí o no? Quiero decirles que hace unos días me quedé yo sin trabajo en el área laboral y tuve que ir a trabajar a un gimnasio que está abierto a las 24 horas, aquí cerca. Quiero decirte que toda la noche hay gente que está yéndose a trabajar en su cuerpo, un culto al cuerpo, ¿sí? Pero si fuera, por decirlo así, para decir a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, me tocó ir a trabajar a mí de noche, esa ocasión en limpieza. Y ahí vi mucha gente que estaba con su culto al cuerpo, se metían a las de donde el tent, donde donde se ponen solar, las de esas, los con los filtros esos para broncearse, los bronceadores, perdón. 1, 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, llenísimo el gimnasio. Ya después de las 5, 4 de la mañana ya hay mucha gente, cosa que luego, aún para el cristiano, a veces levantarse a las 4, a las 5 es pesado. Pero esto es una exhortación, hermanos, a mí mismo, de decir, vamos a ponernos, a enfocarnos en las cosas de Dios. Porque cuando una palabra es transmitida, tiene que ser aplicada primeramente, ¿sí?, al que la está exponiendo. No podemos nada más, como los fariseos, aquellos que conocen mucho la ley, que conocían la ley, y nada más les daban reglas y sigan y hagan, y ellos no podían levantar la carga que les imponía con un solo dedo. No querían levantarla con un solo dedito, ni con el más pequeño. Así les recriminó Jesús. Entonces, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hay quienes están al punto del suicidio y por una predicación como esta, Dios lo puede tocar y lo puede rescatar. Tenemos esa certeza de que Dios así obra, ¿sí? El día de hoy se celebra el día de la resurrección de Cristo. Estamos en lo que se le conoce como la Iglesia Católica como la Semana Santa, ¿sí? Dios ciertamente lo que ellos representan, lo que hacen, pues es mostrar el sacrificio de Cristo, muy bien hecho. De hecho, es necesario que nosotros lo recordemos. Este es un trabajo que debe de ser de los padres a los hijos, no de una institución a estarles enseñando a otra gente. Por eso es importante que les digo que es necesario que se vuelvan a Dios. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, yendo a algún lugar donde genuinamente se hable la Escritura de Dios. ¿Cómo se va a descifrar? ¿Cómo vas a encontrar una iglesia donde te hablen genuinamente la palabra de Dios? Sin engaños, sin recibir un beneficio propio de la iglesia. Bueno, pues tienes que leer tu Biblia para que tú mismo desenmascares, ¿sí? Si yo te vendo un producto, te digo, mira, esta cosa es un aceite,
Es buenísimo este aceite, lo puedes poner ahí en el motor, te funciona el motor perfectamente, para todo te sirve, lo puedes poner en un avión, los engranes agarran muy bien, ¿no, hombre? Es una maravilla. Y con tal de vender, hay veces que puede decir el vendedor, que yo dijera, no, pues, y es que este aceite también te sirve hasta para cocinarte unos huevitos, ahí tu guiso especial. Obviamente, al tú tener eso, no te vas a tragar todo eso, sino que tú tienes que ver las especificaciones y lo que dicen las direcciones de ese aceite. Y generalmente los aceites dicen, cuidado, y si se ingiere rápido, llame al centro de envenenamiento, y viene el teléfono, ¿sí? Lávese con agua inmediatamente. En caso de que caiga los ojos, lávese rápidamente con agua. Cosas así. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces hay quienes en las iglesias van y asumen que les van a hablar la verdad y se sientan y reciben mucha podredumbre, mucha basura, cosas que no vienen escritas en las Biblias y aún cosas torcidas, ¿sí? Por eso es que están esas sectas, como los adventistas, como los testigos de Jehová. La misma iglesia católica, a pesar de que habla de Cristo, están sumergidos en idolatría y besan las imágenes y dicen que no adoran a las imágenes. ¿Sí? Entonces, hay un engaño y ese lavado de cerebro van a dar cuenta aquellos que están dando esa palabra, pero también es responsabilidad tuya de escudriñar las escrituras. ¿Sí? El día de hoy se celebra, estamos en domingo. Hoy sería la resurrección de Cristo, según la tradición, ¿verdad? Y según los hechos bíblicos, así lo manifiesta, que fue en un domingo de resurrección. ¿Sí? Y el día de hoy queremos tocar precisamente este evento precioso. Quiero decirles que este evento tiene que ser de todas las palabras de Cristo, esta tiene que ser sellado en cada uno de los cristianos. Que al cerrar quizás la persona, los ojos, vea la cruz, vea a Cristo. ¿Sí? Que al pasar tribulación, vea a Cristo. Y hoy queremos hablar precisamente de la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. Y así lo hemos titulado, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo, o Jesucristo. ¿Sí? Quiero que me acompañen, por favor, el día de hoy a la Escritura, a las Santas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. Quiero decirles que es importante que nosotros entendamos este pasaje. ¿Cuándo fue el comienzo del sufrimiento de Cristo? Muchos piensan que Muchos piensan que el sacrificio de Jesús comenzó desde que fue crucificado, y no fue así. Todo el sufrimiento, todo el proceso que Dios sufrió fue desde la despedida. Aquella cena en la cual Jesús les daba por mandamiento a sus discípulos, de partir el pan y tomar el vino. El pan como su sangre molido, como su carne molida, y el vino como su sangre, que es derramada por nosotros. ¿Sí? Después de esto, Jesús toma a sus discípulos y los lleva al monte de los olivos, en un huerto llamado el Getsemaní. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver el sufrimiento de Jesús. Veamos a Jesús ahorita como persona, como hombre. Ciertamente Dios era Dios, pero también era hombre. Jesús no había pecado. No había pecado. De hecho, no pudo haber pecado. ¿Sí? Porque obedecía a su Padre. ¿Sí? La tentación estuvo ahí, por eso es que Satanás fue a tentarlo. ¿Pudo haber pecado Jesús como hombre? Sí.
mas sin embargo no pecó. Porque si no, Satanás, entonces, ¿por qué fue a tentarlo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, por favor, este relato. Vamos a empezar a ver cómo es que empezó Jesús a sufrir. Jesús previamente a esto ya les había dicho en 3 ocasiones que él tenía que morir. Pero le había dicho Jesús que esto no te pase a ti, que esto no te acontezca. No. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino que pones la mirada en las cosas de este mundo. Jesús sabía que venía para él este sufrimiento, estaba profetizado, y a eso vino Jesús, a pasar este sufrimiento. Quiero decirles que si este evangelio no se predica sin el sacrificio de Cristo, no es evangelio, porque la gente no entenderá por qué murió Jesús. Por eso es que esa salvación se expresa: acepta a Cristo en tu corazón y confiésalo. Ya lo confesaste, tú lo aceptas, tú crees, ok, aleluya, gloria a Dios, miren hermanos, tenemos otro hermano. No es así. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que necesitamos nosotros un Salvador. Y dice más enseguida: mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida. Y vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí? Bueno, nosotros necesitamos esa vida eterna. Por cuanto somos pecadores, merecemos la muerte, pero necesitamos una vida. Queremos vivir. En Cristo encontramos esta vida, y vamos a leer entonces este pasaje en Lucas 22, versículo 44. Dice: cuando estaba Jesús, había salido Jesús, se había ido al monte de los Olivos, y estaba ahora en el huerto del Getsemaní. Dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino, sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos, a causa de la tristeza, de los eventos que iban a acontecer, estaban cansados. Jesús les levantó una y otra vez, y aún así ellos cayeron postrados por el sueño. Pero lo más importante que quiero que veamos es a un Jesús, ¿sí? Dice aquí en el 44 que estando en agonía, Jesús estaba agonizando, su alma temblaba, su alma temblaba, todo su ser estaba agonizando. Cuando nosotros tenemos una situación muy difícil aún, que nos van a cobrar, que nos van a regañar, que probablemente nos vayan a correr de algún lugar, y estamos angustiados, o se está muriendo alguien y no sabemos qué está pasando, y tenemos esa angustia. ¿Qué está pasando? Jesús sabía lo que iba a acontecer de él. Él sabía que venía un sacrificio, y Jesús dice que estaba en agonía. Dice: y oraba más intensamente. Aquellos que han experimentado la oración en agonía, hay un llanto. Faltan las palabras para sacarlas, para decir: libra a mi hijo, sálvalo. Y lloramos, y nos postramos, nos humillamos, y Jesús estaba en agonía. Agonizaba su alma de tal forma que dice aquí el relato de Lucas. Dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiero decirles que en aquel entonces Lucas era un médico, era un historiador. Lucas describe aquí un evento en el cual los discípulos decían que su sudor eran como gotas de sangre. Lo que no sabía Lucas era que ciertamente el día de hoy se ha comprobado que cuando una persona llega a un estrés fuertísimo, de llegar a un shock,
Una persona cuando llega a un estrés puede inclusive desmayarse. Y Jesús dice la Escritura que aquí Jesús estaba en agonía. De tal forma que su sudor eran como gotas de sangre. Ahora científicamente, médicamente se ha descubierto o se sabe que cuando esa persona está en ese estrés puede romperse los vasos sanguíneos que tenemos aquí en los vasos capilares, aquí en la cabeza, y puede sangrar la persona. Quiere decir entonces que este evento sucedió cuando después de la cena, en la noche, saliendo. Jesús de ahí se fue al monte y después de ahí llegó al monte de los olivos en el huerto de Getsemaní, y Jesús oraba intensamente y lloraba y estaba en esta angustia y les decía: oren conmigo. Y él se retiró más adelante a orar en angustia, llorando, y los discípulos dormidos. Vuelve Jesús una y otra vez hasta que viene Judas con todo ese séquito de soldados a arrestar a Jesús. Le da el beso Judas. Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y continúa angustia. Ahora Jesús no solamente sabía, porque cuando los vuelve a levantar, Jesús les dice: ya olvídense, ya llegó el tiempo. Y fue cuando viene este grupo de soldados junto con Judas y vienen y lo aprenden a Jesús. ¿Se imaginan una situación que viniera aquí un policía? Todo varias patrullas, varios policías aquí te saquen. Y había habido un evento en el cual Pedro había sacado su vaina y había asestado un golpe a un soldado, a Malco, y le tumbó la oreja. Jesús le restaura la oreja a pesar de eso, a pesar de que sabía de que venían a buscarlo a él, porque le preguntaron: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Y pasa todo esto. Jesús estaba entonces en una angustia desde el momento en que él había entrado a Jerusalén, pero se estaba ahora viviendo genuinamente Jesús en la angustia desde el huerto del Getsemaní. Bien, vamos ahora a leer aquí mismo en Lucas 22, pero 63. Quiere decir que Jesús sabía lo que había de acontecer. Vamos a estar tomando varios pasajes, pero es necesario tomarlos para poder entender qué era lo que pasaba en la vida de Jesús. ¿Sí? Dice aquí, en el Evangelio de San Lucas 22, pero ahora en el versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Dice que estos hombres que los custodiaban, los soldados que llevaban a acusar, se burlaban de él y le golpeaban. Y le vendaron los ojos y le golpeaban el rostro. Le golpeaban el rostro a Jesús. Jesús empezó a sentir este mal en su cuerpo. Los golpes, las burlas. Esto estaba de noche. Cuando viene este arresto, llevan a Jesús a la casa de Anás, que era sumo sacerdote. Este Anás era también suegro de Caifás, aquel que había pagado a aquellos para que arrestaran a Jesús. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todo esto se había confabulado y esto se estaba librando en la noche. En otro relato, recordemos que Pedro cuando negó a Jesucristo, dice que se acercó al fuego. Quiere decir que estaba haciendo frío esa noche. Y se estaba llevando un juicio injusto, ¿sí? Con testigos pagados. Jesús estaba sufriendo entonces también ahora que las leyes que protegían a los hombres donde hubieran 2 o 3 testigos que estuvieran en contra de él, pero también que hubiera los otros que en contraparte estuvieran, se estaba llevando ahora un litigio, ¿sí? Una acusación en su contra falsamente.
¿sí? El día de hoy, aquellos que son abogados y que se han puesto a investigar todo el juicio de Dios, era inmediatamente, no había pruebas, no había por qué Jesús haber pasado tan solo con Poncio Pilato, nada de pruebas, fue un hombre justo. Jesús no se le comprobó nada que decían que, que estaba haciendo rebelión y todo eso, excepto por los prejuicios de ellos. Vemos entonces que Jesús fue golpeado, ¿sí? Escarnecido, se burlaban de él. Pero vamos a ver ahora aquí en Mateo, ahora en el Evangelio de San Mateo 27, capítulo 27. En el Evangelio de San Mateo 27, capítulo 27, versículo 1. En todos los evangelios habla de Jesús, de la muerte de Jesús, del juicio de Jesús. Vemos entonces que estaban pasando cosas, ¿sí? En el arresto de Jesús, en el juicio de Jesús. Y aquí nos dice, venid a la mañana, o sea, ya en la mañana, dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea que ya habían decidido en ese consejo en la noche, ¿qué? Matar a Jesús. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, fíjense bien, vamos a seguir leyendo el 3. Por otro lado, estamos primeramente viendo el sacrificio de Jesús, pero vamos a ver aquí por otro lado qué estaba pasando con aquel que le había entregado. ¿Cómo se llamaba aquel que le había entregado a Jesús? Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿condenado a qué? A muerte. O sea que Judas dijo, no, pues yo lo entrego y que lo apresen y que a mí que me den el dinero, las 30 monedas por las que iban a pagar. No importa, pues hay que quede preso. Ya después saldrá el loco de Jesús. ¿Quién sabe qué pensamientos abrieron el pensamiento de Judas? Lo cierto es que cuando lo entregó y supo que habían dictaminado que le iban a dar muerte, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. No se los entregó a Poncio Pilato, no se los entregó a Roma, ¿verdad que no? ¿A quién se los entregó? A los ancianos y a los sacerdotes, al mismo pueblo de Dios, diciendo, yo he entregado sangre inocente. Yo he pecado, dice. Él reconoció que había pecado. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Cuál era la sangre inocente? La sangre de Jesús. ¿Sí? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea que a ellos no les importaba verdaderamente si Jesús era o no era inocente. Ellos querían matarlo a fuerzas, porque eran perversos en su corazón. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, saliendo de ahí, se ahorcó. Se suicidó. Perdió su alma. Muchos pueden decir, es que sí se arrepintió, pero más que nada fue arrepentimiento por haber visto el mal que él hizo, ¿sí? Mas no se arrepintió ni pidió perdón. El arrepentimiento es para pedir perdón del mal a quien hemos ofendido, a Dios, ¿sí? Vamos a ver ahora. Aquí este hombre, este Judas, sabía y reconocía que había entregado una sangre inocente. Cuando vio ahora el mal que era de muerte, entonces fue que dijo, no, ahí está, como queriendo decir, yo me lavo las manos, pero ya no se podía hacer eso. Vamos a ver aquí mismo, pero ahora en el 11, el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Recordemos que lo habían llevado ¿a dónde? Con Poncio Pilato.
¿Sí? Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió Jesús. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti o cuántas cosas dicen de ti? Pero Jesús no les respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato se maravillaba de que a pesar de que estaban todas esas cosas en su contra, Jesús no movía un dedo para decir, no, suéltenme. Jesús no pidió eso. Que le era lícito. No, miren, llamen a los demás. No. Jesús fue muy valiente. A pesar de que en ese momento en el monte de Getsemaní había derramado esas gotas de sangre. ¿Sí? Vemos ahora a un Jesús que había sido, ¿qué? Había sufrido en la oración. Su alma estaba necesitada. ¿Sí? ¿Qué más? Que sufrió el arresto, la humillación, porque lo habían llevado los soldados como si fuera un delincuente. ¿Sí? Fue golpeado esa noche. Fue sentenciado a muerte por los suyos. Jesús verdaderamente estaba viviendo cosas terribles. ¿Sí? Dice aquí, entonces que Pilato se maravillaba. Pilato se sorprendía de las cosas que estaban pasando. Vamos ahora a leer en el Evangelio de San Juan 19:1. El Evangelio de San Juan 19, capítulo 19, versículo 1. Vamos a ver aquí diferentes relatos. Algunos se van a poder empalmar, nos van a dar idea de lo que estaba pasando. ¿Sí? Fíjense muy bien aquí este relato que nos dice Juan, el discípulo amado. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y se reían probablemente y le daban de bofetadas. Jesús fue azotado. El castigo de los azotes eran 40 menos 1, o sea que Jesús recibió 39. Ellos decían, está sentenciado a 40 azotes. Quiero decirles que muchos con los 40 azotes del quedar desangrados ya no podían levantarse y estaban muertos. Ahora Jesús dice aquí que cuando fue llevado a Pilato, ¿qué? Fue azotado, latigado, le pusieron una corona